El cliente le pasa un sobre al propietario encubierto. Él lo abre y sale corriendo por la puerta. El café estuvo terrible otra vez. Eli Warren tomó otro sorbo cuidadoso de la amarga bebida e hizo una mueca interna. Aunque su rostro permaneció perfectamente neutral durante 3 semanas, había estado viniendo a esta cocina de Blue Hearts todos los días, pidiendo el mismo café mediocre y observando, siempre observando. Nadie sabía quién era realmente. Para el personal, él era simplemente el señor Ellis, un hombre de mediana edad, de voz suave y nada destacable, que prefería las mesas de los rincones y nunca se quejaba de nada. El tipo de cliente que se mimetizaba con el ruido de fondo del tintineo de los platos y las conversaciones apagadas. Pero Eli Warren estaba lejos de ser un personaje insignificante. Fue el fundador de Blue Hearts Kitchens, una cadena de restaurantes que había crecido desde un solo local en Milwaukee a 43 restaurantes en todo el Medio Oeste. Hace 6 meses, disfrutaba de un semi-retiro en su cabaña junto al lago, contento de dejar que otros dirigieran el imperio que él había construido. Luego empezaron a llegar los correos electrónicos anónimos. Algo anda mal en el buque insignia de Chicago. Los trabajadores tienen miedo. Nadie habla, pero la gente está resultando herida. Al principio, Eli había remitido las quejas a la empresa. Procedimiento estándar. Pero cuando nada cambió y los mensajes anónimos siguieron llegando, cada uno más desesperado que el anterior, decidió comprobarlo por sí mismo. El local de Chicago rebosaba su habitual energía a la hora del almuerzo. Los camareros se movían entre las mesas llevando platos humeantes de la comida reconfortante que había hecho famoso a Blue Hearts. Los olores familiares de pollo asado y pan fresco deberían haber llenado a Eli de orgullo. En cambio, le provocaron un nudo en el estómago. Desde su mesa de la esquina, Eli tenía una vista perfecta tanto del comedor como de la cocina. Memorizó cada rostro, cada rutina, cada interacción sutil que la mayoría de los clientes nunca notarían. Lo que vio lo perturbó profundamente. El personal de recepción parecía bastante normal. Sonreían, bromeaban con los clientes, se movían con el ritmo seguro de camareros experimentados. Pero el equipo de backend era diferente. Los trabajadores de la cocina, en su mayoría hombres latinos que Eli sospechaba que eran inmigrantes, se movían como fantasmas durante sus turnos. Mantenían la cabeza gacha, hablaban en voz baja y jamás establecían contacto visual con la gerencia, especialmente con Tony Rhodes. El subgerente Tony Rhodes era todo lo que un ejecutivo corporativo amaría en el papel. Ruidoso, seguro de sí mismo y encantador, dominaba el comedor con la arrogancia de alguien que sabía que era intocable. Los clientes lo amaban. Recordaba a los clientes habituales por su nombre, ofrecía postres con un toque teatral y tenía ese tipo de risa estruendosa que hacía que las personas se sintieran parte de un club exclusivo. Pero Eli notó cosas que los clientes no. Vio cómo la sonrisa de Tony se desvaneció en el momento en que entró en la cocina. Observó cómo los lavaplatos se estremecían cuando Tony pasaba y cómo los cocineros de preparación de repente encontraban tareas urgentes que requerían toda su atención cada vez que aparecía el subgerente. Lo más revelador de todo fue el miedo. Colgaba en la cocina como humo, invisible pero inconfundible para alguien que sabía qué buscar. Eli había construido su primer restaurante de la nada. Habiendo trabajado en todos los puestos, desde lavaplatos hasta jefe de cocina, sabía la diferencia entre el estrés laboral normal y algo más oscuro. ¿Puedo ofrecerle algo más, señor Ellis? La voz del servidor sobresaltó a Eli y lo sacó de sus observaciones. Jenny, según su etiqueta con nombre. Llevaba 2 años trabajando allí y su sonrisa parecía bastante genuina. Solo para comprobarlo, por favor, respondió Eli en el tono cuidadosamente modulado que perfeccionó durante 3 semanas interpretando su papel. No demasiado amigable, no demasiado distante, olvidable. Mientras Jenny se alejaba, la atención de Eli volvió a la cocina. Un joven lavaplatos, de no más de 19 años, estaba luchando con una pesada tina de lavado. Cuando tropezó levemente, el agua jabonosa cayó al suelo.
Tony apareció como de la nada. Ellie no podía oír las palabras, pero no le hacía falta. El lenguaje corporal de Tony lo decía todo. La forma en que se inclinó, el gesto brusco hacia el agua derramada. Los niños encorvaron los hombros mientras se la sentía frenéticamente. Esta no era una gestión normal. Esto fue intimidación. El lavaplatos limpió rápidamente el derrame con manos temblorosas mientras Tony observaba con los brazos cruzados. Solo cuando el piso estuvo impecable, Tony se alejó, pero no sin antes colocar una mano sobre el hombro del niño en lo que podría haber parecido un gesto amistoso a los observadores ocasionales. Ellie vio a los chicos por la forma en que todo su cuerpo se tensó bajo ese toque. ¿Qué está pasando en mi restaurante? Ellie había construido Blue Hearts basándose en principios que parecían anticuados en el mundo corporativo actual. Salarios justos, respeto por cada empleado independientemente de su puesto y una política de puertas abiertas que alentaba a los trabajadores a hablar sobre los problemas. Ver esos valores pisoteados en su local principal fue como ver a alguien profanar una iglesia. Jenny regresó con la cuenta y Ellie dejó su modesta propina habitual. Ni demasiado generoso, ni demasiado tacaño. El señor Ellis fue consecuente en todos los aspectos. Mientras recogía su chaqueta, un movimiento cerca del mostrador de servicio llamó su atención. Un hombre latino de edad avanzada había entrado al restaurante. Caminaba con una cojera pronunciada, apoyando su pierna izquierda, y sus curtidas manos temblaban ligeramente mientras agarraba un desgastado bastón de madera. Todo en él sugería fragilidad, pero sus ojos eran agudos y alertas mientras recorrían el comedor. Esos ojos encontraron a Ellie y sostuvieron su mirada por un momento. Había algo en esa mirada. Reconocimiento. Desesperación. Antes de que Ellie pudiera decidir, el anciano miró hacia otro lado y comenzó a moverse por el restaurante con un propósito sorprendente. Ellie fingió revisar su teléfono mientras seguía el movimiento del hombre con su visión periférica. El extraño no se dirigía a una mesa o al mostrador para realizar un pedido. En lugar de eso, se dirigía directamente hacia la mesa de la esquina de Ellie, aprovechando el flujo natural del tráfico de clientes. Para enmascarar su aproximación. Un escalofrío recorrió la columna de Ellie. En 3 semanas de cuidadosa observación, nada parecido había sucedido. La rutina había sido cómodamente predecible. Llegar a las 11:30, pedir café y un almuerzo ligero, observar durante exactamente 90 minutos, salir a la 1. Pero las rutinas, se dio cuenta Ellie con creciente inquietud, podían hacerte vulnerable. El anciano se estaba acercando. Su cojera era más pronunciada ahora que Ellie estaba prestando atención. Había algo deliberado en su forma de moverse, como alguien que había planeado este momento cuidadosamente. Cuando llegó a la mesa de Ellie, no se detuvo ni se sentó. En lugar de eso, simplemente pasó rozándolo, con su mano libre moviéndose en un movimiento tan sutil que cualquiera que lo observara asumiría que fue un contacto accidental. Pero Ellie sintió que algo se deslizaba sobre la superficie de la mesa, algo que definitivamente no había estado allí momentos antes. El anciano continuó caminando sin decir palabra, sin siquiera mirar atrás. Se dirigió hacia la salida con el mismo propósito, dejando a Ellie mirando un sobre blanco que había aparecido en su mesa como por arte de magia. El corazón de Ellie empezó a acelerarse. El sobre estaba sellado y sin ninguna escritura en el exterior. Parecía bastante inofensivo, el tipo de cosa que podría contener un cupón o una tarjeta de comentarios de un cliente. Pero la forma como se transmitió el mensaje y el cuidadoso anonimato del intercambio sugerían algo mucho más significativo. A su alrededor, el restaurante continuaba su ritmo normal. Las conversaciones fluyeron. Los cubiertos tintinearon contra los platos y la risa estruendosa de Tony resonó desde algún lugar cerca de la barra. Nadie parecía haber notado el breve encuentro, lo que de alguna manera lo hizo aún más siniestro. Ellie se obligó a esperar. Terminó su café con deliberada lentitud, mirando su reloj y manteniendo el ritmo preciso que había definido al señor Ellis durante 3 semanas. Pero sus ojos seguían desviándose hacia el sobre,
y su mente se cubría de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Finalmente, cuando ya no pudo soportar más la incertidumbre, Ellie tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Lo que fuera que había dentro había sido lo suficientemente importante como para que un anciano se arriesgara a acercarse a él a plena luz del día. Lo suficientemente importante como para romper la cuidadosa rutina que había mantenido a Ellie invisible durante semanas. Cuando rompió el sello, Ellie Warren no tenía idea de que su vida y la vida de todos los trabajadores de su restaurante estaban a punto de cambiar para siempre. Lo primero que vio Ellie fue su propio rostro mirándolo. No es una fotografía, sino una impresión del sitio web corporativo de Blue Hearts Kitchen, su foto oficial como fundador y director ejecutivo, acompañada de una breve biografía que mencionaba su compromiso con el bienestar de los empleados y las prácticas comerciales éticas. Alguien había encerrado en un círculo esas palabras con tinta roja. Los trazos eran furiosos y urgentes. Las manos de Ellie temblaban mientras pasaba a la página siguiente. Lo que encontró le heló la sangre. Capturas de pantalla, docenas de ellas impresas en colores vivos que hacían que cada detalle fuera imposible de ignorar. Mensajes de texto entre Tony Rodés y varios números de teléfono. Cada conversación sigue el mismo patrón horroroso. La cuota semanal de Tony vence mañana. 200 pesos solo en efectivo. Número desconocido. Por favor, señor Tony. Ya pagué la semana pasada. Mi hija necesita medicina. Tony, no es mi problema. Paga o hago una llamada a mi amigo Enice. Ya sabes lo que pasa entonces. La respuesta fue solo un emoji llorando. La visión de Ellie se volvió borrosa mientras leía mensaje tras mensaje, cada uno revelando una operación sistemática de terror y explotación. Tony no solo administraba el restaurante. Estaba llevando a cabo una red de protección utilizando la amenaza de deportación para extorsionar a trabajadores indocumentados. Tony, el nuevo chico empieza el lunes. ¿Lo entrenas bien o ambos os vais a casa para siempre? Carlos guardó el contacto. Sí, señor. Le enseño todo. Por favor, no hay problemas. Tony, bien. Y Carlos, recuérdale a todos nuestra colecta del viernes. Algunas personas parecen olvidar sus obligaciones. Ellie reconoció ese nombre. Carlos era el cocinero jefe de preparación, un hombre tranquilo de unos 50 años que siempre llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. El hombre cuyas manos nunca dejaron de moverse, cuyos ojos nunca se encontraron con la mirada de nadie. Ahora Ellie entendió por qué, pero los mensajes de texto fueron solo el comienzo. El sobre contenía extractos bancarios, transacciones de Venmo e incluso fotografías tomadas con un teleobjetivo. Alguien había documentado todo con la atención meticulosa de un investigador profesional. Los extractos bancarios mostraban depósitos regulares en la cuenta personal de Tony, cantidades que coinciden perfectamente con las tarifas semanales mencionadas en los textos. 200 aquí, 300 allá, a veces hasta 500 de una sola víctima. En los últimos 6 meses, Tony había recaudado casi 15,000 pesos en dinero ensangrentado. Las transacciones de Venmo fueron aún más condenatorias. Algunos trabajadores, desesperados por evitar llevar dinero en efectivo, se vieron obligados a utilizar la aplicación de pago. Sus historiales de transacciones mostraban pagos semanales a Terroads 22 con descripciones que sonaban inocentes, como dinero para el almuerzo o agradecimiento por la ayuda. Pero las cantidades y el momento en que se realizaron contaron la verdadera historia. Las manos de Ellie temblaban mientras examinaba las fotografías tomadas desde el otro lado de la calle. Mostraron a Tony reunido con trabajadores en el callejón detrás del restaurante. Dinero cambiando de manos, caras asustadas, Tony contando billetes con la expresión satisfecha de un hombre que sabe que tiene todo el poder. Una fotografía hizo que a Ellie se le revolviera el estómago. Mostraba al joven lavaplatos que había visto antes, el niño que había derramado el agua con jabón, entregándole a Tony un sobre arrugado. El rostro del niño estaba cubierto de lágrimas y sus hombros estaban encorvados en señal de derrota.
Escrito en el reverso de la foto con la misma tinta roja. Miguel Hernández, de 19 años, que mantiene a 3 hermanos menores, paga $150 semanales. Al final de la pila de pruebas había una nota escrita a mano en papel de cuaderno, con una escritura temblorosa pero decidida. Señor Warren. Sí, sabemos. ¿Quién es usted? Mi hija María trabajó para ustedes hace 5 años en la ubicación de Rackford. Ella siempre decía que eras diferente, que te preocupabas por gente como nosotros. María fue deportada el año pasado porque alguien como Tony hizo una llamada telefónica. Ella nunca escuchó a nadie, solo quería trabajar y enviar dinero a su madre enferma. Este hombre, Tony, está destruyendo vidas todos los días. Los trabajadores tienen demasiado miedo de quejarse porque tienen familias que alimentar, niños que los necesitan, pero sufren en silencio, pagando dinero que no tienen para conservar, trabajos que ganan con trabajo honesto. Por favor, ayúdenlos. Eres el único con poder que podría escuchar. Un amigo que recuerda. Eli leyó la nota 3 veces antes de recibir el impacto total. Alguien lo había reconocido a pesar de semanas de cuidadoso disfraz. Más que eso, alguien había confiado en él lo suficiente como para arriesgarlo todo reuniendo esta evidencia. Las implicaciones lo cayeron encima como un maremoto. Esto no estaba sucediendo solo en un lugar. La nota mencionaba a Rackford, lo que significaba que la corrupción podría estar extendiéndose por toda su cadena. ¿Cuántas otras carreteras Tony había por ahí usando el estatus migratorio como arma? ¿Cuántos trabajadores vivían con miedo porque Eli estaba demasiado alejado de las operaciones cotidianas para ver lo que estaba sucediendo bajo su propio techo? Un estruendo proveniente de la cocina devolvió a Eli al presente. A través de la ventanilla de servicio, pudo ver a Tony reprendiendo a otra trabajadora, una mujer de mediana edad cuyo nombre Eli no conocía, pero cuyo rostro reconoció en las fotografías. Ella asentía frenéticamente, disculpándose por algo en un español rápido mientras Tony se cernía sobre ella con evidente amenaza. Eli volvió a guardar la evidencia en el sobre, con la mente acelerada. Todos sus instintos le gritaban que entrara en ese mismo momento en esa cocina para revelar su identidad y despedir a Tony en el acto. Pero la parte racional de su cerebro sabía que eso no sería suficiente. Tony podría destruir pruebas, intimidar a testigos o simplemente desaparecer antes de que la policía pudiera construir el caso. No, esto requirió un enfoque más cuidadoso. Pero primero, Eli necesitaba asegurarse de que Tony no estuviera dispuesto a silenciar a las personas que habían arriesgado todo para exponerlo. Como si hubiera sido convocado por los temores de Eli, Tony de repente levantó la vista de su enfrentamiento con el trabajador de la cocina. Sus miradas se cruzaron a través de la ventanilla de servicio y algo apareció en el rostro de Tony. Sospecha, reconocimiento. La mirada de Tony se dirigió al sobre en las manos de Eli y su expresión cambió por completo. El encantador gerente del restaurante desapareció, reemplazado por algo frío y calculador. Tony le susurró algo a la mujer, sin apartar la vista de Eli, y luego comenzó a moverse con determinación hacia el comedor. El corazón de Eli golpeaba contra sus costillas. De alguna manera, Tony lo sabía. Tal vez fue la forma en que Eli sostenía el sobre, o la sorpresa que debía estar escrita en todo su rostro, pero Tony definitivamente sabía que algo andaba mal. El tiempo se ralentizó a medida que Tony se acercaba. Su sonrisa regresó pero no logró llegar a sus ojos. Eli tomó una decisión en una fracción de segundo que lo cambiaría todo. Arrojó un billete de $20 sobre la mesa, apretó el sobre contra su pecho y salió corriendo hacia la puerta. Detrás de él, escuchó la voz de Tony gritando, «Señor, señor, usted olvidó algo», pero Eli ya estaba corriendo. Las calles de Chicago pasaban borrosas mientras los pies de Eli golpeaban la acera agrietada. Detrás de él, la puerta del restaurante se abrió de golpe con un estruendo violento que le provocó escalofríos en la espalda. No se atrevió a mirar atrás, pero podía oír la voz de Tony cortando el aire de la tarde como una cuchilla. «Deténlo. Ese hombre robó algo».
Los pulmones de Ellie ardían mientras apretaba el sobre contra su pecho, abriéndose paso entre los peatones asustados que saltaban fuera de su camino. Una mujer que paseaba a su perro gritó de sorpresa cuando él casi chocó con ella. Un hombre de negocios con un traje caro gritó algo sobre mirar por donde iba, pero Ellie apenas los escuchó. Todo su mundo se había reducido a un único objetivo: llegar al almacén antes de que Tony pudiera destruir la evidencia o lastimar a los trabajadores. El almacén auxiliar de Blue Hearts estaba ubicado exactamente a una cuadra al este del restaurante principal, conectado por un túnel de entrega subterráneo que pocas personas conocían. Ellie lo había diseñado de esa manera hace 15 años cuando compró ambos edificios, pensando que agilizaría las operaciones. Ahora se dio cuenta de lo perfectamente que ese túnel podía facilitar los crímenes. Cuando dobló la esquina hacia Ashland Avenue, los peores temores de Ellie se materializaron ante sus ojos. El BMW plateado de Tony ya estaba estacionado afuera del almacén, con el motor todavía latiendo por el calor. El bastardo había tomado el túnel. Allí había ganado a Ellie por al menos 2 minutos. 2 minutos eran una eternidad cuando había vidas en juego. Ellie obligó a sus piernas ardientes a moverse más rápido. Su respiración salía en jadeos entrecortados que tenían sabor a miedo y desesperación. El almacén se alzaba frente a nosotros, con su fachada de ladrillos rojos oscura e imponente contra el cielo gris de octubre. Era un edificio antiguo que databa de la década de 1940, con ventanas altas que habían sido pintadas de negro años atrás para mayor privacidad. Pero una de esas ventanas no estaba pintada correctamente. A través de un hueco en la pintura negra, Ellie pudo ver movimiento en el interior. Sombras bailando en la pared del fondo. Y entonces lo oyó, voces alzadas con ira que se oían a través del fino cristal. La voz de Tony, fuerte y furiosa. ¿Cuál de ustedes, ratas, habló? Alguien ha estado tomando fotografías y reuniendo pruebas. Quiero saber quién. Una voz más suave respondió en un inglés fuertemente acentuado, temblando de miedo. No sabemos nada, señor Tony. Por favor, solo trabajamos. Nosotros no causamos problemas. El rugido de Tony resonó en las paredes del almacén. Alguien filtró información. Alguien ha estado documentando todo y voy a descubrir quién es antes de que esto empeore. Ellie se apretó contra la pared de ladrillos, tratando de recuperar el aliento mientras escuchaba el horror que se desarrollaba en el interior. A través del hueco de la ventana, pudo ver a Tony caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. 2 trabajadores estaban de pie, contra la pared del fondo. Uno de ellos era Carlos, el cocinero jefe de preparación, cuyo nombre había aparecido en los mensajes de texto. El otro era Miguel, el joven lavaplatos de las fotografías. Ambos hombres parecían aterrorizados. ¿Sabes qué les pasa a los soplones en este negocio? Tony continuó, su voz adquiriendo un tono amenazante que hizo que la sangre de Ellie se congelara. Desaparecen, hay problemas familiares en casa, problemas con el visado, accidentes laborales, todo muy trágico, todo muy permanente. Carlos dio un paso adelante, con sus curtidas manos levantadas en un gesto pacífico. Señor Tony, por favor. Somos buenos trabajadores. Nunca causamos problemas. Quizás alguien de afuera. Alguien de afuera. Tony se rió, pero no tenía gracia. ¿Crees que soy estúpido? Esto tenía que venir de alguien que conoce nuestro sistema. Alguien que ha estado observando, documentando, planeando. El teléfono de Ellie vibró en su bolsillo y casi se le paró el corazón. El sonido parecía imposiblemente fuerte en el tenso silencio. A través de la ventana, vio la cabeza de Tony girarse hacia el sonido. ¿Qué demonios era eso? Tony se acercó a la ventana con gracia depredadora, y Ellie se dio cuenta, con creciente horror, de que su escondite estaba a punto de ser descubierto. El pánico lo inundó mientras se apretaba contra la pared, pero no tenía a dónde ir. El almacén estaba en una esquina sin otros edificios detrás de los cuales esconderse. Entonces, la inspiración lo golpeó.
La puerta lateral, la entrada de empleados que conducía directamente a la sala de descanso. Si lograba entrar antes de que Tony lo viera por la ventana, aún podría tener una oportunidad de ayudar a Carlos y Miguel. Ellie corrió por el y se deslizó dentro justo cuando oyó la voz de Tony desde el piso principal del almacén. Juro que oí algo. Carlos, revisa la entrada lateral. Miguel, ni se te ocurra moverte. La sala de descanso estaba exactamente como Ellie la recordaba de su última visita oficial hacía 3 años. Sillas desiguales rodeaban una mesa auxiliar y una cafetera que había visto mejores días estaba sobre un carrito plegable. Pero ahora parecía una tumba, cargada con el peso del miedo y la desesperación. A través de la delgada pared que separaba la sala de descanso del almacén principal, Ellie podía oír todo con una claridad cristalina. No hay nada aquí, señor Tony, informó Carlos con voz temblorosa. Bien. Ahora, volvamos al asunto. Quiero teléfonos. Todos. Ahora mismo, nuestros teléfonos. La joven voz de Miguel se quebró de terror. Todos y cada uno de ellos, incluyendo cualquier otro dispositivo, cámaras, tabletas, cualquier cosa que pudiera haberse usado para grabar o fotografiar nuestras conversaciones. Entrégalos o empiezo a llamar a inmigración ahora mismo. Ellie oyó el ruido de los teléfonos al chocar contra una superficie metálica. Apretó los puños al comprender lo que Tony estaba haciendo. Destruir pruebas, eliminar cualquier rastro de sus crímenes. No, continuó Tony, con un tono aún más siniestro. Vamos a hablar de lealtad, de lo que les pasa a quienes traicionan a quienes les dan de comer. Carlos, tú eres el que más tiempo llevas aquí. ¿Quieres explicarle al joven Miguel qué le pasó a la última persona que me causó problemas? El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Ellie cerró los ojos y tomó una decisión que salvaría vidas o destruiría todo lo que había construido. Era hora de dejar de ser el señor Ellis, el observador silencioso. Era hora de ser Ellie Warren, el hombre que construyó este imperio sobre principios de justicia y dignidad. El hombre que estaba a punto de declarar guerra contra todos los que habían pervertido esos principios. Ellie Warren respiró hondo, enderezó los hombros y cruzó la puerta de la sala de descanso hacia el almacén principal como si fuera el dueño del lugar, lo cual, por supuesto, era cierto. ¿Qué demonios le pasó a Roberto Martínez? La pregunta resonó en el almacén como un disparo. 3 cabezas se volvieron hacia Ellie, pero sus reacciones fueron completamente distintas. Carlos y Miguel lo miraron con confusión y creciente esperanza, reconociendo algo familiar en el rostro del desconocido. Tony, sin embargo, palideció como un papel. Tú, Tony, susurró, con una voz apenas audible. Tú eres Ellie Warren, fundador y director ejecutivo de Blue Hearts Kitchens. Y tú, señor Rhodes, estás despedido. La transformación fue instantánea y completa. Atrás quedó el señor Ellis, de voz suave, que había bebido café malo en un rincón durante 3 semanas. En su lugar estaba un hombre que había construido un imperio de restaurantes desde cero, que había superado recesiones y adquisiciones corporativas, que nunca se había rendido ante una pelea en su vida. La boca de Tony se abría y cerraba como un pez, jadeando por aire. El señor Warren, te lo puedo explicar, repitió Roberto Martínez. Ellie, sacando su teléfono y revisando las fotos de la evidencia. 26 años, padre de 2 hijos, trabajó en la cocina de preparación en nuestra sucursal de Rackford hasta el mes pasado. Según estos registros bancarios, te pagaba 400 pesos cada 2 semanas. ¿Qué le pasó, Tony? No sé de qué estás hablando, balbuceó Tony, pero sus ojos no dejaban de mirar los teléfonos que les había confiscado a Carlos y Miguel. Alguien te ha estado dando información falsa. Ellie levantó el sobre, elevando la voz con cada palabra. Capturas de pantalla de tus mensajes de texto amenazando con llamar. Veo extractos bancarios que muestran 15,000 pesos en pagos de extorsión. Fotografías tuyas recolectando dinero en callejones como una especie de jefe de la mafia.
¿Qué parte es falsa, Tony? Carlos dio un paso al frente, con su rostro curtido lleno de asombro e incredulidad. ¿Eres realmente el señor Warren, el que fundó Blue Hearts? Lo soy. Y lo siento, Carlos. Siento haber tardado tanto en... Mira lo que pasaba en mi propio restaurante. Tony se abalanzó desesperadamente hacia sus teléfonos confiscados. Pero Eli fue más rápido. Años de trabajo en cocinas de restaurantes lo habían mantenido sorprendentemente ágil, e interceptó el intento de Tony, esparciendo los teléfonos por el suelo de cemento. Esos teléfonos contienen pruebas de tus crímenes, dijo Eli con una voz mortalmente tranquila. Pruebas que ya han sido respaldadas en varios lugares. Por cierto, ignóralos, no importará. No lo entiendes, suplicó Tony, con la frente empapada de sudor. Estas personas no son legales. Ni siquiera deberían estar aquí. Solo estabas explotando a seres humanos vulnerables para obtener ganancias. Eli lo interrumpió. Estabas aterrorizando a personas que confiaban en mí para que les proporcionara un trabajo honesto y un trato justo. Miguel, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, de repente tomó la palabra. Su joven voz temblaba, pero aún había miedo debajo. También le hace pagar a mi hermana, dijo Miguel mirando directamente a Tony. Rosa trabaja en Epston. $300 al mes o él llama a inmigración para denunciar a toda nuestra familia. Llora todas las noches porque no puede enviar dinero a nuestra mamá. El corazón de Eli se encogió. La ubicación de Epston. La corrupción se estaba extendiendo exactamente como él temía. Rosa Hernández, preguntó Eli suavemente. Miguel asintió. Ella es tu hermana. Vea, señor, ella es buena trabajadora. Nunca me perdí un día. Nunca te quejes, pero este hombre se enteró de nuestros papeles. Y la voz de Miguel se quebró. Carlos colocó una mano protectora sobre el hombro del joven. Miguel, no tienes que hacerlo. No. Miguel se enderezó encontrando coraje en lo más profundo de su ser. Estoy cansado de tener miedo. Este hombre destruye familias. Obliga a la gente a elegir entre comer y pagar su dinero sangriento. Rosa, ella está tan delgada porque le da su dinero para la comida. Nuestro hermano pequeño necesita medicina. Pero Rosa no puede permitírselo, porque en lugar de eso le paga a este. La cara de Tony pasó de blanca a roja y luego a morada. Pequeño punk, no sabes de lo que estás hablando. Sé que amenazas con deportar a nuestro primo si no reclutamos más trabajadores a quienes puedas robarles. Miguel replicó, y su miedo fue reemplazado por una ira justificada. Sé que haces que Carlos entrene gente nueva solo para tener más víctimas. Sé que les dices a todos que los oficiales de inmigración son tus amigos, que puedes hacernos desaparecer con una llamada telefónica. Eli sacó su teléfono y comenzó a grabar. Dilo otra vez, Miguel. Todo, señor Warren. Carlos dijo en voz baja. Hay cámaras aquí, ocultas. Tony los puso el mes pasado. Dijo que era por seguridad, pero creemos que tal vez los usó para vigilarnos y asegurarse de que no habláramos. Una sonrisa fría se extendió por el rostro de Eli. Tony instaló cámaras de vigilancia. Perfecto. Eso significa que tenemos evidencia en video de todo lo que acaba de pasar aquí. Tony finalmente pareció comprender la magnitud de su situación. Esto es una trampa. No se puede utilizar nada de esas cámaras en el tribunal. Demandaré a la empresa. Yo. Tú. La voz de Eli era helada. Demanda a la empresa a la que has estado robando sistemáticamente. Tome acciones legales contra los trabajadores a quienes ha estado aterrorizando. Por favor, Tony, explícame cómo va a funcionar eso. El almacén quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración trabajosa de Tony. Eli podía ver la mente del hombre corriendo, buscando una salida que no existía. Esto es lo que va a pasar. Eli continuó. Primero, te sentarás y te callarás mientras llamo a la policía, al FBI y a mi equipo legal corporativo. En segundo lugar,
vas a devolver cada centavo que le has robado a mis empleados. En tercer lugar, deberás proporcionar una lista completa de todos los trabajadores que has extorsionado en cada ubicación. Y si me niego, la sonrisa de Eli será afilada como una espada. Entonces me aseguraré de que enfrentes la pena máxima por cada delito que hayas cometido. Extorsión, fraude, conspiración, violaciones de derechos civiles, crimen organizado. Mis abogados me dicen que eso equivale a unos 40 años de prisión federal. Las rodillas de Tony se doblaron y se hundió en una silla cercana como un globo desinflado. Carlos miró a Eli con lágrimas en los ojos. Señor Warren, ¿realmente va a ayudarnos? ¿No vas a llamar a inmigración, Carlos? Eli dijo suavemente. Tú, Miguel, Rosa y todos los demás trabajadores, amenazó Tony. Ustedes no son los criminales aquí. Ustedes son las víctimas y me aseguraré de que esto nunca vuelva a sucederle a nadie más. Como si fuera la Q, sonó el teléfono de Eli. El identificador de llamadas mostró a su jefe de seguridad corporativa. Es el momento perfecto, dijo Eli, respondiendo a la llamada. Espero que estés grabando esta conversación porque tenemos mucho trabajo por hacer. 24 horas después, el almacén de la cocina de Blue Hearts se había transformado en una sala de justicia. Los agentes del FBI se movieron por el espacio con eficiencia practicada, fotografiando todo, recolectando evidencia y documentando lo que un fiscal federal llamó el caso de explotación laboral más sistemático que hemos visto en años. Eli se quedó cerca de la entrada, observando cómo se llevaban a Tony Rodés esposado por tercera vez en apenas 2 horas. Primero, la policía de Chicago lo arrestó por extorsión. Luego, el FBI lo tomó bajo custodia por cargos federales de crimen organizado. Ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas agregó cargos de conspiración relacionados con sus amenazas contra trabajadores indocumentados. El señor Warren, un joven agente del FBI, se acercó con una tableta en sus manos. Hemos completado el análisis preliminar de los registros financieros. El alcance es amplio. La agente Sarain hablaba con total seriedad, pero Eli podía ver la ira ardiendo en sus ojos. Había pasado la noche revisando los registros bancarios de Tony, sus registros telefónicos y las imágenes de vigilancia de sus propias cámaras. Evidencia que pintó un panorama de crueldad sistemática que iba mucho más allá de la simple codicia. ¿Qué tan extenso? Eli preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. 14 ubicaciones de Blue Hearts. 47 víctimas documentadas. Más de 60,000 pesos en pagos de extorsión solo en los últimos 8 meses. El agente Chin pasó rápidamente por las pantallas de datos. Pero eso es solo lo que podemos probar con los registros bancarios. Los pagos en efectivo podrían fácilmente duplicar esa cifra. Las piernas de Eli se sentían débiles. 14 ubicaciones. Casi 50 personas aterrorizadas y robadas por directivos en quienes había confiado para defender los valores de su empresa. ¿Cómo había sido tan ciego? Hay más. El agente Chin continuó. Encontramos pruebas de que Tony no trabajaba solo. Tenía una red de subgerentes y supervisores de turno en varias ubicaciones, todos recibiendo tajadas del dinero de la extorsión. Parece que empezó con algo pequeño hace unos 2 años, y luego se expandió rápidamente una vez que se dieron cuenta de que podían salirse con la suya. 2 años, susurró Eli. Esto lleva 2 años ocurriendo y nunca lo supe. Señor, con todo respeto, es imposible que lo supiera sin información privilegiada. Estas personas fueron muy cuidadosas al apuntar a los trabajadores más vulnerables, aquellos que no podían quejarse sin arriesgarse a ser deportados. Evitaron específicamente a cualquiera que pudiera tener conexiones con grupos de defensa legal u organizaciones comunitarias. Un alboroto cerca de la puerta del almacén llamó su atención. Carlos estaba entrando con un grupo de trabajadores que Eli no reconoció. Hombres y mujeres de distintas edades, todos con aspecto nervioso pero decidido. Detrás de ellos caminaba el anciano que había entregado el sobreayer.
Se movía con el mismo cojeo cuidadoso, pero sus ojos brillaban con algo que parecía esperanza. «Señor Warren», gritó Carlos. «Son trabajadores de otros lugares. Se enteraron de lo que le pasó a Tony y también quieren contar sus historias». El anciano dio un paso adelante, quitándose una gorra de béisbol gastada con manos que temblaban ligeramente. «Señor Warren, soy Juan Martínez. Roberto era mi sobrino». El corazón de Eli se encogió. Roberto Martínez, el nombre que le había lanzado a Tony ayer, el joven cuyos registros bancarios mostraban que había estado pagando dinero de extorsión hasta el mes pasado. «¿Qué le pasó a Roberto?», Eli preguntó suavemente. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas. Ya no podía pagar más. Su esposa tiene un embarazo difícil y necesita medicamentos costosos. Roberto le dice al gerente de Rackford que no puede pagar el dinero de protección por 2 semanas solo hasta que nazca el bebé. Y 3 días después los oficiales de inmigración llegan a su apartamento. Alguien los llame y déles la dirección exacta, información exacta del horario de trabajo de Roberto. La voz de Juan se quebró. Roberto, su esposa, su pequeña hija, todos deportados. La bebé nació en Guatemala sin atención médica. Ella no lo logró. El almacén quedó en silencio salvo por el sonido de los sollozos silenciosos de Juan. Eli sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho. La ingenua creencia de que sus buenas intenciones podrían de alguna manera proteger a las personas que trabajaban para el de la crueldad de los demás. La agente Chin dio un paso adelante y su actitud profesional se suavizó. «Señor Martínez, lamento mucho su pérdida. ¿Estaría usted dispuesto a dar una declaración formal sobre lo que le pasó a su sobrino?». Juan asintió vigorosamente. «Te lo doy todo. Nombres, fechas, todo lo recuerdo. Roberto era un buen chico. Trabajó duro y nunca lastimó a nadie. Él merecía justicia». Durante las siguientes 3 horas, un desfile de trabajadores compartió sus historias. María de Epstein, que había empeñado su anillo de bodas para pagar el dinero de la extorsión. Diego de Aurora, quien había trabajado turnos dobles durante meses para cubrir sus propios pagos y los de un compañero de trabajo más joven que no podía afrontarlos. Anna, de Chamberg, que se había visto obligada a reclutar a su propio hermano para el plan de extorsión o enfrentarse a la deportación. Cada historia era peor que la anterior y pintaba un retrato de una organización que había explotado sistemáticamente a las personas más vulnerables de la fuerza laboral de Eli. Pero lo que más le impactó no fue el alcance de los crímenes. Fue el coraje de estos trabajadores los que finalmente encontraron la fuerza para hablar. «¿Por qué ahora?», Eli le preguntó a Carlos durante un breve descanso. «¿Por qué nadie se presentó antes?». Carlos sonrió tristemente. «Antes, no teníamos esperanza. Los gerentes nos dicen constantemente que a los dueños no les importa la gente como nosotros. Dicen que solo somos números, reemplazables, que no vale la pena protegerlos». Hizo una pausa y estudió el rostro de Eli. «Pero ayer, cuando entras en ese almacén y dices tu verdadero nombre, cuando miras a Miguel y lo llamas víctima en lugar de criminal, eso cambió todo. Cuando el sol se puso fuera de las ventanas del almacén, Eli reunió a todos los trabajadores que se habían presentado. Casi 30 personas estaban frente a él. Sus rostros mostraban una mezcla de esperanza y miedo persistente. «Quiero hacerles una promesa a todos ustedes», dijo Eli y su voz se escuchó claramente en el lugar. «Toda persona que haya sido obligada a pagar dinero extorsivo será indemnizada íntegramente con intereses. Todo directivo que haya participado en este plan será despedido y procesado. Y estamos implementando nuevas protecciones de inmediato, sistemas de denuncia anónimos, supervisión de terceros y asistencia legal para cualquier trabajador que enfrente amenazas migratorias». Miguel dio un paso adelante entre la multitud. «Señor Warren, ¿qué pasa con nuestros empleos? Algunas personas se preocupan de que hablar les convierta en blanco de ataques». La respuesta de Eli fue rápida y firme.
Cualquiera que tome represalias contra los trabajadores por denunciar delitos enfrentará las mismas consecuencias que Tony Rhodes. También anuncio hoy que Blue Hearts Kitchens se está asociando con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración para brindar protección legal a todos nuestros empleados, independientemente de su estatus. Se escuchó una ovación entre la multitud, no fuerte, pero sí sincera. Por primera vez en años, estos trabajadores tenían motivos para creer que alguien en el poder realmente se preocupaba por su bienestar. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Juan Martínez se acercó a Eli una última vez. «Señor Warren, tengo algo para usted». Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña fotografía. Una niña con los ojos de Roberto y la sonrisa de su madre. Esta es Elena Martínez. Vivió solo 3 días, pero lo cambió todo. Cuando ella murió porque su papá no pudo proteger a su familia de los hombres malvados. Decido que la historia de Roberto debe ser contada. Así que miro. Yo escucho. Recopilo pruebas para Elena. Eli tomó la fotografía con manos temblorosas. Te prometo uno. La historia de Elena garantizará que esto nunca le vuelva a suceder a otra familia. Nunca más. Al mirar ese rostro inocente, Eli finalmente comprendió el verdadero costo de su ceguera corporativa. Pero lo más importante es que comprendió el poder de la redención y la responsabilidad que conlleva. 6 semanas después, la cocina del Chicago Blue Hearts rebosaba de una energía que Eli nunca había sentido antes. No se trataba del típico caos de restaurantes, con platos tintineantes y pedidos apresurados. Había algo más profundo, algo que sonaba extraordinariamente parecido a la alegría. Eli estaba sentado en su antigua mesa de la esquina, pero esta vez no se estaba escondiendo. Hoy fue Eli Warren, visible y responsable, compartiendo un almuerzo. Con 2 hombres que cambiaron su vida para siempre. La propuesta está perfecta hoy, dijo Carlos, saboreando una cucharada de la sopa que acababa de añadir al menú. En las 6 semanas transcurridas desde el arresto de Tony, Carlos había sido ascendido a gerente de cocina. No porque necesitara el puesto, sino porque los demás trabajadores lo habían elegido unánimemente como su líder. La idea de Miguel de añadir armonía fue brillante, respondió Eli, observando al joven, ahora subgerente, trabajar en la hora punta del almuerzo con tranquila confianza. Al principio, Miguel le había aterrorizado el ascenso, convencido de no estar cualificado. Pero Eli había visto algo en él durante aquella confrontación en el almacén, una fortaleza que ninguna intimidación podría romper. Juan Martínez se sentó frente a ellos, devorando metódicamente un plato de tacos de carnita. A sus 73 años, se había convertido en una celebridad inesperada en la comunidad de derechos de los inmigrantes. Su testimonio había ayudado a condenar no solo a Tony Rhodes, sino a otros 11 gerentes de la cadena Blue Hearts. Más importante aún, su valentía había inspirado a docenas de otros trabajadores a contar sus propias historias de explotación laboral. El abogado con el que me llamó ayer. Uno dijo que se secaba la boca con una servilleta. Tony irá a prisión por un mínimo de 8 años. El juez federal dijo que lo que hizo fue particularmente atroz porque atacaba a familias con niños. Eli asintió, aunque la noticia no le produjo ninguna satisfacción. 8 años se sentían demasiado largos, y a la vez, insuficientes para el daño que Tony había causado. Roberto Martínez seguía fallecido. Su hija Elena seguía enterrada en un pequeño cementerio a las afueras de Ciudad de Guatemala, y ninguna justicia podría traerlos de vuelta. Pero sus muertes no habían sido insignificantes. La Ley de Protección al Trabajador Elena Martínez, una legislación que se tramita actualmente en el Congreso con apoyo bipartidista, brindaría protección legal a los trabajadores inmigrantes de todo el país. La colaboración de Blue Hearts con grupos de defensa se había convertido en un modelo que otras empresas comenzaban a adoptar. Hay algo que necesito decirles a ambos, dijo Eli, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. No del tipo que contenía evidencia de crímenes, sino del tipo que contenía esperanza. Los ojos de Juan se abrieron de par en par. Es una carta de Sofía,
la esposa de Roberto? Quería que te la leyera en persona. Eli desdobló cuidadosamente las páginas escritas a mano, notando cómo el inglés de Sofía había mejorado drásticamente desde que se inscribió en el programa educativo Blue Hearts. Ahora se financian las familias de los trabajadores deportados. Estimado señor Warren y señor Martínez, Eli leyó en voz alta. Les escribo desde la nueva clínica de nuestro pueblo, donde trabajo como auxiliar de enfermería. El equipo médico que nos ayudaste a comprar ya ha salvado a 3 bebés este mes. Cuando sostengo a estos niños, pienso en mi Elena y sé que su corta vida aún trae luz al mundo. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas, pero estaba sonriendo. Eli continuó leyendo. Roberto estaría orgulloso de saber que su historia ayudó a cambiar las leyes en Estados Unidos. Él siempre decía que el trabajo honesto merece un trato honesto. Gracias por asegurarnos de que otras familias no sufran como nosotros sufrimos. Con cariño y agradecimiento, Sofía y Roberto Martínez Jr. Carlos se secó los ojos con la manga. Roberto Jr. nació hace 3 meses, explicó Eli. Sano y fuerte. Sofía envió fotos. Sacó su teléfono y les mostró fotos de un bebé regordete con la expresión determinada de su padre. La multitud que esperaba a la hora del almuerzo estaba disminuyendo, pero la energía en el restaurante seguía siendo vibrante. En el mostrador, Rosa Hernández, la hermana de Miguel, quien había sido transferida desde la ubicación de Epston, estaba capacitando a 2 nuevos empleados. Ella les habló en un tono impaciente y alentador, del mismo modo que Eli imaginaba que le gustaría que la trataran. En la pared detrás de su mesa, exactamente donde Eli lo había imaginado, colgaba una carta enmarcada escrita en varios idiomas. La versión en inglés decía: si no fuera por un sobre silencioso, todavía estaríamos en silencio. Nunca más. Debajo había 47 firmas, una por cada víctima documentada del esquema de extorsión. Pero no fue eso lo que hizo que el pecho de Eli se oprimiera de emoción. Fueron las firmas adicionales que se agregaron durante el mes pasado. Trabajadores de otras empresas que habían escuchado su historia, defensores de la comunidad que se habían unido a su causa e incluso algunos clientes que simplemente querían mostrar su apoyo al principio de que la dignidad humana no es negociable. ¿Sabes qué es lo mejor? Miguel apareció en su mesa, su insignia de gerente brillando en su uniforme. Ayer vino una trabajadora de esa gran cadena de restaurantes de la calle. Se enteró de lo que hicimos aquí y quería saber cómo denunciar a su gerente por hacer lo mismo que Tony. El corazón de Eli se llenó de orgullo, pero también del peso de la responsabilidad constante. La victoria en Blue Hearts fue solo el comienzo. En todo el país, otros trabajadores seguían atrapados en situaciones similares, todavía con miedo de hablar, todavía creyendo que nadie en el poder escucharía sus historias. ¿Qué le dijiste? Uno le preguntó a Miguel. Le doy el número de la nueva línea directa que creó el señor Warren y le digo algo que me enseñaste. Ser valiente no se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. A medida que la tarde avanzaba, Eli miró alrededor del restaurante que había construido y sintió algo que no había experimentado en años. Orgullo genuino. No en las ganancias ni en la expansión ni en el reconocimiento corporativo, sino en saber que este lugar ahora representaba algo más grande que el éxito empresarial. Representaba la idea radical de que cada persona que cruzaba estas puertas, ya fuera como trabajador o cliente, merecía ser tratada con dignidad y respeto. Uno recogió sus cosas para salir, pero se detuvo en la puerta. Señor Warren, ¿sabe lo que diría Roberto si pudiera ver este lugar ahora? ¿Qué es eso? El rostro curtido de Juan se iluminó con una sonrisa genuina. Él decía que a veces las acciones más pequeñas crean los cambios más grandes. Un sobre, una elección valiente, una persona dispuesta a escuchar. Así es como cambias el mundo. Mientras Juan salía cojeando hacia la tarde de Chicago, Eli permaneció en su mesa, rodeado por los sonidos del trabajo honesto y la comunidad genuina. Por primera vez en meses, no estaba mirando por encima del hombro ni preguntándose qué secretos le estaban ocultando.
Él simplemente estaba presente, era responsable y estaba listo para garantizar que las palabras en esa pared, nunca más, significaran exactamente lo que prometían. En la cocina, podía escuchar a Carlos capacitando a otro nuevo empleado, transmitiéndole no solo técnicas de cocina, sino algo más valioso. El conocimiento de que sus voces importaban, sus historias tenían poder y su coraje podía cambiarlo todo. El sobresilencioso se había convertido en un rugido de justicia. Y ese rugido resonaría mucho más allá de las paredes de un restaurante de Chicago, llegando a cada rincón donde los trabajadores necesitaban saber que no estaban solos. Nunca más.